Hola, me llamo Lara Terradas y soy psicóloga. Estoy especializada en el trabajo con familias, con infancia y desde el cuerpo. Mira, en este vídeo lo que estoy haciendo es facilitar un poquito de información sobre un taller que voy a impartir vía online próximamente. Este taller se llama Entenderte a ti, entender a los niños y a las niñas. Lo que hago es facilitar la información básica de cómo nos desarrollamos como personas. Sabemos cómo funcionan nuestros electrodomésticos, pero no sabemos cómo funcionamos nosotras internamente a nivel psicológico. Entonces, en la infancia, en los primeros 7 años más o menos, se establecen las bases de nuestra personalidad adulta. Lo que allí ocurra y cómo sea acompañado nos condicionará después la adultez. Por eso digo que este taller es interesante para personas que quieran saber de dónde vienen sus fantasmas internos, ¿no? Sus obsesiones, sus adicciones, sus culpas, cómo se relacionan con la autoridad, cómo reaccionan con la agresividad, etcétera. Y también para personas que estáis acompañando a niños y a niñas para promocionar la salud, es decir, poder prevenir posibles futuros malestares o trastornos. Por ejemplo, hay una fase que es la fase oral en la que se afianza el derecho a necesitar. Y como bien dice esta palabra, oral, pasa por la boca. Si hay carencias en esa fase, luego es probable que de adultas desarrollemos adicciones a fumar, a comprar, a comer compulsivamente. Los trastornos de la alimentación tienen que ver con esta fase. Entonces, en cada una de estas fases hay unas necesidades muy básicas y muy primarias de la vida que si no son cubiertas, pues desarrollamos carencias que luego estamos toda nuestra vida adulta queriendo suplir. En cambio, si se apoyan estas necesidades, se da respuesta a ellas, lo que hacemos es desarrollar nuestras virtudes y desplegar la potencialidad que tenemos dentro hacia afuera. Me he formado con Evania Reicher, a quien quiero mucho por su visión hacia la infancia, y también bebo de otras disciplinas como Enneagrama, TCI, Educación Viva y el trabajo que llevo haciendo a nivel experiencial con familias y con infancia. La primera etapa del desarrollo es la más sensible de todas. Va desde la concepción, antes de nacer ya, como hemos sido concebidas, hasta los 9 meses de vida. Lo que ocurre en esos 9 primeros meses fuera es parecido a lo que ocurre en los 9 meses dentro de la barriga. Es decir, salimos muy inacabadas y necesitamos que nuestro entorno nos genere una capa protectora similar a cuando estábamos en el útero. En ese momento nos percibimos en fusión con la mamá o la persona principal cuidadora, es decir, no hay diferencia entre ella y yo a nivel emocional y energético. Aunque seamos dos cuerpos, la vivencia del bebé es que somos uno, con lo cual si mi mamá me acepta, me toma como soy, me acuna, escucha mi llanto, me abraza, yo voy a desarrollar una seguridad básica en mí y en la vida, que en ese momento es lo mismo porque no hay fronteras. Si mi mamá me trata así, yo voy a percibir que yo soy buena. En cambio, si ella, por lo que sea, está en un momento difícil y no puede aceptarme o no me puede tomar como soy, y yo percibo esa sensación de hostilidad, lo que voy a hacer es sentir miedo, como sensación de amenaza. Y en ese momento el bebé no tiene defensas. Entonces, todo lo que ocurre fuera, sea amor o sea amenaza y sensación de miedo, va a calar a un nivel muy profundo en el cuerpo. Es una experiencia somática, porque aún no se puede racionalizar, ¿no? Entonces, cuando tenemos carencias en esta fase, como que no hemos sido tomadas como somos, luego nos cuesta sentir que la relación con las otras personas puede ser un espacio seguro, porque nuestra primera experiencia de vida en relación ha sido hostil. Entonces nos metemos en la cueva, ¿no?, que se le llama a este carácter cuando se queda fijado en esta fase infantil, que se desarrolla el carácter adulto. Nos metemos mucho en la cueva
intelectualizamos mucho, por ejemplo, nos gustan mucho los libros y poco las personas, ¿no? Desarrollamos miedos a las situaciones nuevas, a hablar en público, etc. Luego también hay trastornos y dificultades que se instauran en esta fase si hay heridas lo suficientemente significativas. Por ejemplo, las pieles atópicas, rinitis, otitis, los trastornos que tienen que ver con el sistema nervioso, porque en esta fase está muy comprometido, como el espectro autista, Alzheimer en la edad adulta, etc. Así que en este momento se instaura el derecho a existir y la confianza básica en la vida. Y en su defecto se instaura lo contrario, el miedo a la vida. La segunda fase evolutiva solapa con la primera, es decir, el derecho a existir y el derecho a necesitar van muy de la mano. La segunda, que es la que voy a hablar ahora mismo, derecho a necesitar, va desde los 3 meses hasta el año y medio. En este momento, como bebés, estamos en la fase de mamar, de chupar, y todo aquello que estamos necesitando pasa por la boca, el mundo pasa por la boca. Y lo primero que pasa por esta parte del cuerpo es el amor de mamá o de la persona que me esté cuidando. Cuando yo percibo que es suficiente el amor que recibo, la mirada, el acunamiento, que se me atienden mis necesidades cuando estoy demandándolas, me voy a percibir como una persona merecedora de recibir lo que necesito. Entonces voy a tener una autoestima fuerte, voy a sentirme poderosa y voy a estar instalada en la alegría la mayor parte de mi tiempo anímico, digamos, ¿no? Luego, sí, hay carencias importantes en esta fase, como que este amor de mamá que yo he necesitado recibir para sentirme merecedora no ha sido suficientemente significativo. Seguramente cuando sea adulta voy a estar más instalada en la tristeza, en la queja. Esta etapa es la matriz de la depresión adulta, de las adicciones también. Entonces seguramente voy a desarrollar una personalidad más victimizada, sintiendo que yo no puedo, que las otras personas son más que yo. Me voy a sentir inadecuada también. Y también voy a desarrollar un patrón de personalidad dependiente, como que siempre voy a necesitar, estando, suplir ese amor básico que ahí en ese momento tan sensible no pude recibir. En la tercera fase evolutiva se instaura el derecho a la autonomía. En este momento el bebé ya deja de serlo porque estamos hablando del año y medio a los 3. Entonces, el habla, el movimiento, la intención ya es mucho más autónoma. Es como que si quiero ese objeto de ahí me levanto y lo voy a buscar, ya no necesito que nadie me lo traiga, ¿no? Puedo salir al mundo a tomar lo que necesito. Y esto es muy significativo. Esto implica, y va de la mano, de que ya no me siento en fusión con mi mamá, ya me empiezo a sentir un ser diferenciado de ella, con lo cual me estoy individualizando. Y estoy empezando a decir de una forma muy primaria, yo no soy tú. Y eso lo hago a través de demostrar mi voluntad en el mundo. A través de las explosiones de rabia, a través de si tú me dices que sí, yo te digo que no, cómo llevar la contraria. En este momento se da también la posibilidad de la regulación emocional y corporal, es decir, cómo me relaciono yo con lo que me va pasando y cómo lo regulo. Si hay fuertes carencias en este momento, esta regulación emocional no se da de la forma más sana posible y desarrollamos personalidades adultas más instauradas en la ansiedad, en la obsesión. Luego también decir que si hay como dificultades en la manera de ejercer la autoridad por parte de las personas que cuidan a esa niña o ese niño, va a desarrollar una personalidad o rebelde, es como que la autoridad me ha intentado como chafar, negar mi voluntad, negar mi poder y mi fuerza, entonces yo me voy a rebelar toda la vida, voy a estar
en continuo enfado, en manifestaciones, etcétera. O, por otro lado, voy a ser sumisa si me han intentado como manipular en mi poder y en mi voluntad. Me va a costar rebelarme, me voy a callar, no voy a poder expresar mi enfado. Y esto va de la mano de la duda y la vergüenza, que también son muy significativos de esta fase evolutiva. Cuando no hay un permiso de la autonomía del niño y de la niña, se desarrolla una cosa como de, ay, no está bien, ¿no? Que yo pueda expresar lo que soy con mi fuerza, con mi agresividad. Esta etapa es la que es por excelencia como la expresión de la fuerza agresiva, y es importante saber que eso se está dando ahí, porque si no, como mamás y como papás, estamos entendiendo que ese niño nos quiere como retar, como poner en duda nuestra autoridad, y no, para nada. Lo que está haciendo es decir, sí, yo también estoy aquí y también quiero expresar mi fuerza. Así que en este momento es cuando se instaura el derecho a la autonomía, para cuando somos adultas poder salir de casa, por ejemplo, e irte a buscar un trabajo, por decir algo. La siguiente fase evolutiva va de los 3 a los 6 años. En este momento hay un fuerte apogeo del descubrimiento del placer en el cuerpo, en la parte genital. Entonces se desarrolla la sexualidad de una manera más evidente. En la infancia la sexualidad y el amor van de la mano, van unidas. Sí, cuando lo acompañamos, um, como que nos hacemos extrañas a esa muestra de sexualidad de los niños y las niñas, se pueden sentir avergonzadas o que tienen que reprimir esa necesidad de exploración. Ahí lo que estamos haciendo es ayudar a que se instauren disfunciones afectivas y sexuales. Todos los trastornos con la sexualidad tienen la matriz en este momento evolutivo. Luego, esta curiosidad por el cuerpo va también acompañada por una curiosidad hacia conocer el mundo, ¿no? Es el momento de los porqués, de hacer muchas preguntas, y también a nivel relacional. Es como que hay mucho interés por los niños y las niñas de la misma edad, porque necesitan sentirse parte de ese grupo. Se desarrolla mucho el sentimiento de pertenencia al grupo de iguales. Luego es un momento de súper apogeo de iniciativa, ¿no? Yo recuerdo una frase que decían mucho en esta edad en las escuelas libres donde trabajaba, que es: tengo una idea, como con esas ganas, ¿no? Con esa curiosidad, con esa pasión. Entonces esa curiosidad, si es sofocada, como que no se valora, ¿no? Muchas veces, sobre todo antes más pasaba que no tanto ahora ya, como que lo que no es productivo, ¿no? Porque nuestra sociedad mira mucho desde ahí, lo que no sirve, como que no tiene valor, ¿no? Y el juego infantil no es productivo y tiene mucho valor, porque es el lenguaje del desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, en este momento evolutivo, su juego y su lenguaje es a través de la iniciativa y de la curiosidad, de conocer el mundo, de querer saber y de querer crear cosas. Si esta iniciativa es de alguna manera deprimida, luego pues tendremos adultas y adultos pues apáticos, con pocas ganas de crear, de investigar, etcétera. Así que en este momento evolutivo, lo que instauramos aquí es el derecho a tener iniciativa. La siguiente fase del desarrollo es la fase en la que instauramos el derecho a ser capaz, que va de los 6 a los 12 años. Es la edad básica de la escolarización obligatoria en nuestro país. Entonces, lo que se desarrolla es la autoestima operacional. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un concepto más o menos positivo de mí, es decir, me quiero más o menos, según pueda ser capaz de hacer las destrezas que son propias de esta edad. En este momento el cerebro está en auge, en el sentido de que
empieza a desarrollar la parte del neocórtex, que es donde se procesa toda la información a nivel simbólico. Por eso tiene sentido empezar a escribir, a leer las matemáticas, el lenguaje está en explosión total, el mundo abstracto. Entonces, por eso a partir de ese momento es cuando se puede entender un poquito más la muerte, ¿no? Porque es un concepto muy abstracto. Y hasta este momento los niños y las niñas han sido mucho más concretos, como que han entendido la realidad mucho más asociada a este momento presente, ¿no? Como que lo que no veo no existe. En cambio, a partir de este momento ya se puede entender que lo que no estoy viendo también está existiendo. Bueno, entonces en este momento también los niños y las niñas necesitan afianzar la pertenencia que ya hemos visto en la fase anterior que empieza. En este momento se instaura mucho más la pertenencia al grupo. Soy parte de un todo y ahí juego los roles que luego en la vida van a ser los que seguramente siga jugando según los que haya podido probar, resolver, donde me haya sentido cómoda o no. Es un momento en que desarrollo también mi capacidad para dar mi opinión, porque ya empiezo a pensar sobre las cosas por mí misma y seguramente si revisas tendrás algún tema con la expresión de la opinión, porque casi todas lo tenemos, ¿no? Que es o que no opinamos nunca, o que opinamos todo el tiempo, o que nos cuesta que las opiniones de las otras personas sean diferentes a las nuestras. Entonces, todo esto tiene que ver con este momento evolutivo. Luego también se desarrolla algo muy importante aquí, que es a través de la relación con el grupo, que es la sensación de solidaridad, como que yo estoy por ti, tú estás por mí, nos ayudamos. Si hay interferencias, si hay heridas en esta fase, lo que instauramos es un individualismo, cosa que en esta sociedad impera mucho más por la cultura patriarcal que tenemos impuesta. Y bueno, entonces decir que también toda esa explosión cognitiva, si hay bloqueos emocionales y corporales, que esto han sucedido seguramente en las etapas anteriores porque son mucho más sensoriales y corporales, habrá bloqueos en los temas de aprendizaje, como puede ser el TDAH, la dislexia, discalculia, todos los trastornos que tienen que ver con lo cognitivo. Entonces, en esta fase instauramos el derecho a ser capaz, el derecho a yo puedo y yo sé. Bueno, hemos llegado a la última fase evolutiva, que es de los 12 a los 24, que es la fabulosa adolescencia tan apasionante y a veces tan inquietante, ¿no? ¿Por qué? Porque todo aquello que no se ha resuelto antes en la infancia sale en este momento como una oportunidad de volver a ser revisado y de volver a ser conquistado. Todas aquellas necesidades que fueron negadas o que no fueron satisfechas. ¿Y qué pasa? Que salen con la fuerza de las hormonas, por eso pueden ser tan potentes las adolescencias. Pero también quiero decir que no tienen por qué serlo si las infancias que les han precedido han sido acompañadas con el máximo respeto posible. Entonces, lo propio de esta etapa es sufrir una crisis de identidad, porque sé que vengo de la infancia, ya no soy una niña, sé que voy a la adultez, pero que estoy en medio. ¿No? Es como la imagen esta de estar tirada por cada uno de los brazos hacia derecha y hacia izquierda y yo estoy aquí en medio. Entonces, es importante poder acompañar esta crisis de identidad sin empujar, sin humillar, como poder aceptar que hay este no sé quién soy, que de hecho muchas personas no resolvemos y luego nos pasamos la adultez con esa sensación de no saber quién somos, ¿no? Luego, la pertenencia al grupo de iguales, que ya hemos visto que se ha iniciado en las fases anteriores, por eso el tema de poder escolarizarse, o sea, de poder compartir con compañeros y compañeras, estés escolarizado o no, es tan importante. Porque aquí este ser parte del grupo se hace aún más importante para la construcción de mi identidad, como que yo me reflejo en mis compañeros y mis compañeras. Al principio, en las 3 primeras fases más o menos, el grupo de pertenencia es la familia,
Y a partir de la cuarta, quinta y sexta es el grupo de iguales. Por eso es tan importante como poder mantener los contactos. Entonces, decir que hay varias fases por las cuales se pasa en la adolescencia que si no quedan resueltas se bloquea. La fase de confusión, no sé qué quiero, no sé qué quiero hacer con mi vida o me da igual todo, ¿no? Que puede ir acompañado como de una apatía. La fase de ejecución, voy a probar a ver, hacer algo, a ver qué pasa, ¿no? Como que a veces ahí es muy importante, yo creo, tener la mirada en no empujar, porque si yo aún no sé lo que quiero, pero siento la presión de alguien, papá, mamá, quien sea, que me está diciendo tienes que hacer algo con tu vida, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ser? Si yo no lo sé y me pongo a hacer la primera cosa que me pase por delante, sin darme mucho espacio en estar confundida y perdida, seguramente voy a tomar un camino de vida, ¿no? Por decir yo que sé, una carrera universitaria o una dirección profesional, que en ese momento tengo que decidir. Voy a tomar una dirección que luego, cuando sea más adulta, de repente, un día puedo que diga, ¿qué hago yo haciendo esto? Si esto no va conmigo, ¿no? Por eso es importante poder permitir este estar perdida, buscarse, encontrarse. Y esto es la época de moratoria, como que hay un periodo como de vacío, de espera, que parece que no esté pasando nada, pero se está gestando todo esto. Y cuando se ha podido pasar por ahí, hay la fase de la realización, que es, vale, ya sé lo que quiero, ya sé hacia dónde quiero ir. Bueno, pues en este momento, como digo, se da el derecho a tener una crisis de identidad y está bien que así sea y que lo podamos acompañar tal cual es.